Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya con sueño? No. ¿Con frío? No. ¿Con calor espiritual? ¿Verdad? Es un gusto para nosotros, con mi esposa, estar con ustedes en esta iglesia, en este templo, con su iglesia, por supuesto. Ya nosotros tenemos casi 15 años, 14 años este año, y vamos a cumplir de estar juntos. Tenemos 2 niños, uno de 9 y una de 11. Dios nos ha bendecido mucho y ha estado con nosotros en los momentos difíciles. Ahí hemos estado. Esta mañana, mis hermanos, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y vamos a hablar de algo que yo he titulado Un hogar verdadero. Pero yo quisiera comenzar preguntando: así no le doy la espalda a los hermanos. Yo quisiera comenzar preguntando a cada uno de ustedes: ¿cuántos son miembros de un hogar? Vamos a ver. ¿Cuántos son miembros de un hogar? Veo pocas manos y es preocupante que hayan pocas manos. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto es entender qué es un hogar. ¿Quién me puede ayudar con la definición? Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es un hogar? Vamos a ver. A mí me gusta que los hermanos participen. ¿Hermano? ¿Qué es? Allá, el hermano, sí. Entre familia, comunión entre familia, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Quién más me ayuda? ¿Qué es un hogar? ¿Será que un hogar es el lugar donde vivimos? Esa es la casa, ¿verdad? Porque si toca mudarse, ¿la casa queda ahí? Pero siempre viene un hogar porque lo compone la familia, el papá, mamá, hijos. Ok. Entonces, ¿qué es un hogar, mis hermanos? Yo tengo una definición, vamos a ir pasando las diapositivas. Y yo tengo una definición que está por ahí. No sé si lo alcanzan a leer, si no se los leo yo acá. Dice: un hogar, óigalo bien, un hogar está conformado por las relaciones de quienes habitan el lugar físico. Estábamos hablando de la casa, ¿verdad? Llamado casa. Está construido por, y empezamos ahí, por amor, comunicación, valores y educación de una familia. Por definición, hogar se refiere al sitio donde se enciende el fuego en la casa, un refugio, dice, para el cuerpo, alma y vida privada. Ahora, habiendo conocido la definición de un hogar, nuevamente vuelvo a preguntar: ¿cuántos son miembros de un hogar? ¿Sí? Excelente.
Me gusta que respondan que sí son miembros de un hogar, porque si no fuera así, entonces debemos empezar a hacer ciertos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, dice acá en la definición, es un refugio. Cuando el padre o la madre que les toca salir a trabajar durante el día, llega la hora de salir del trabajo, ¿qué es lo primero que quieren hacer? ¿Qué quieren hacer primero? Vamos a ver. Dormir, dice. Pero ¿dormir dónde? Hay muchas personas que al salir del trabajo lo menos que quieren es llegar a su casa. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? No se sienten bien. ¿Pero qué dice la definición acá de un hogar? Dice acá, es refugio para el cuerpo, alma, la vida privada, y dice que está conformado por amor. Y dice la hermana, no hay amor. Entonces, si en mi casa yo no encuentro amor, yo no encuentro refugio, yo no voy a querer volver a mi casa. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos son parte de un hogar? ¿Será que cuando los hijos salen de la escuela, del colegio, se quieren ir para otro lado porque no les gusta estar en la casa? Yo nací en un hogar cristiano, yo soy adventista desde que nací. Pero cuando yo salía del colegio, lo que menos quería era llegar a mi casa. Porque yo no gozaba de un hogar verdadero. Por diferentes razones. Y lamentablemente en nuestra iglesia existen muchas familias que no conforman un hogar. Familias que pasan en pleito todo el día. Familias en donde las palabras que se dicen no son de amor, sino de todo lo contrario. Familias en donde Cristo no está presente. Y si Cristo no está presente, no puede ser un hogar, entonces. ¿Será que nosotros le estamos dando un hogar a nuestra familia? Preguntémonos, hagamos esa pregunta personalmente. Yo, Tony Colocho, y usted diga ahí, yo, y diga su nombre. ¿Yo le estoy brindando un hogar a mi familia? Y se la puede responder a sí mismo, analizando la definición de lo que es un hogar. ¿Será que yo en mi vida tengo a Cristo de tal manera que puedo brindar a mi familia un verdadero hogar? Y yo he visto muchas familias, lamentablemente, yo he visto muchas familias que sí vienen a la iglesia, pero no son parte de un hogar. Y eso se da muchísimo en nuestras iglesias. Acá no, gracias a Dios, pero sí en nuestras iglesias. Y entonces empieza esa búsqueda de un hogar para nosotros también, ¿verdad? Pero yo quiero que aprendamos algo esta mañana, porque ahora lo vamos a trasladar a nuestro deber, a nuestro trabajo como iglesia. Porque la iglesia, ¿qué es? Vamos a ver, ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? ¿Quién es? Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Si en algún momento hay que retirarse de este templo, la iglesia va a seguir existiendo.
¿Sí o no? ¿Lo creen? Amén. En el libro de La Próxima Superpotencia, habla, la anterior, habla el pastor Finley de que un día andaba por esos lugares de África. En esos lugares de África hay mucha necesidad, hay hambre, no hay trabajo y hay muchísimos niños, como lo pueden ver en las imágenes, hay muchísimos niños que no tienen a sus padres porque la guerra se los quitó o por lo que sea. Y dice el pastor en el libro de La Próxima Superpotencia de que cuando él estaba terminando una campaña en uno de esos lugares, al finalizar, cuando él estaba en el portón, en la puerta ahí del lugar o en la salida, se le acercó uno de estos niños para preguntarle si quería adoptarlo, si quería ser su papá, porque era uno de estos huérfanos que no tenía nadie. Y así como estos niños, así como esas personas en esos lugares andan buscando un lugar en donde sentir, que decía que era el lugar, en donde refugiarse, en donde recibir amor. Tal vez usted me puede decir, yo no puedo ir a África a ayudar a esas personas, pero en nuestro medio también tenemos ese tipo de situaciones, ese tipo de personas. En la siguiente diapositiva se nos menciona de que el método de Cristo, como lo describe Ellen White, se refiere a la forma en que Jesús interactuaba con las personas. ¿Cómo interactuaba Jesús con las personas? ¿Qué hacía Jesús? Vamos a ver. ¿Qué hacía Jesús, mi hermano? Solo la hermana ha estudiado, pero bien. Vamos a ver qué hacía Jesús. Si no, le voy a llevar el micrófono hasta ahí donde están, hermano. ¿Cuál era el método de Cristo según la hermana White? Si había personas con hambre, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Las alimentaba. Si había personas con alguna enfermedad, ¿qué hacía Jesús? Si había personas que tenían una parálisis, ¿qué hacía Jesús? Si había personas con un profundo deseo de conocer de Dios, ¿qué hacía Jesús? Así como Nicodemo. ¿Lo rechazaba? Les enseñaba. ¿Cuál es el método de Cristo? Pero nosotros, lo primero que queremos hacer es llegar donde el vecino y decirle, acepte a Cristo, porque si no lo acepta, se pierde en el infierno. Ese es el método que utilizan muchos. Cuando lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a ver. Visitarlo, orar por él, hacer amistad. ¿Qué necesidad tiene el vecino? ¿Qué necesidad tiene el amigo? Hay personas que vienen al templo, vienen a la iglesia el sábado muy temprano y no han desayunado, porque no tienen para desayunar. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo lo he vivido. Porque yo estaba en el culto y yo no sabía si iba a almorzar. ¿Y cuántas personas se acercaron? Pregúnteme, ¿cuántas personas se acercaron en momentos así? Imagínense. Y hay
incluso más allá. Hay personas que saben la necesidad del hermano, pero pasan por alto todo. ¿Será que estamos mostrando el amor de Dios en nuestras acciones? ¿Será que como iglesia acá estamos brindando un lugar que sea refugio para las demás personas? Cuenta el pastor Pacheco una anécdota que cuando iban a una reunión se les acercó un muchacho de la comunidad LGBT y no sé qué más letras tiene, y empezaron a platicar. Él andaba con otro pastor. Ellos lo abordaron al muchacho, empezaron a platicar, y el muchacho les decía que cuando lo veían a él así, pues lo primero que hacían era criticarlo o juzgarlo. Personas cristianas hacían esto. ¿Será que nosotros estamos actuando igual? Cuando vamos en el bus se nos acerca alguien con un aspecto diferente al que estamos acostumbrados, y entonces empieza nuestra mente a maquinar algo, no sé, este me quiere hacer algo, o como rechazando a la persona. ¿Será que nosotros actuamos así a veces? ¿Estaremos mostrando el amor de Dios en ese momento? Este lugar, mis hermanos, debería ser un refugio para aquellas personas de allá afuera. Pero muchas veces es lo contrario. ¿Qué pasa cuando un hermanito lamentablemente ha caído? Entonces viene la junta de iglesia, se reúne y dice: tenemos que fraternizar al hermano tal por esto y por esto y por esto. ¿Cómo se siente el hermano? Él ya sabe que falló. Todos fallamos. Eso tenemos que tenerlo en mente. Todos fallamos. Pero en ese momento él está siendo señalado por su falla. El hermano ya se siente mal. Pero al ver nuestras expresiones, ¿qué va a sentir? ¿Qué más va a sentir? ¿Se va a sentir arropado? ¿Se va a sentir amado? ¿Se va a sentir bienvenido? Porque lo primero que hacemos es empezar a dejarle de hablar. Y si el hermano falta un sábado, no pasa nada. Después de 4 o 5 sábados que el hermano faltó, alguien menciona por ahí: el hermano, que él ya no viene, qué lástima. Y hasta ahí. Entonces nosotros, en vez de ser un lugar, ¿en qué nos convertimos? ¿Por qué nuestras iglesias están vacías? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes? Hace poco acaban de pasar las campañas distritales. Allá en Santa Ana terminamos la semana pasada. Y estábamos hablando con el pastor del distrito, mencionando de que algunos hermanos habían sentido pesado porque habíamos iniciado sábado y habíamos terminado sábado, 8 días en campaña. Y algunos hermanos sentían algo pesado. Pero mi abuelo y mi papá me cuentan de que antes las campañas duraban 40 días. Imagínense. 40 días y los hermanos llegaban. Y ahora nos cuesta llegar a 3 días de poder. Nos cuesta mucho más buscar a Dios ahora. Y por ende, al no buscar a Dios o al no tener a Dios en nuestras iglesias,
cuando los hermanos empiezan a retirarse, es como que si no pasara nada. Hubo una vez que yo le escribí a un hermano allá era una Santa Cena, y al mediodía yo le escribí, hola, ¿qué tal? No te vi en la iglesia, ¿qué pasó? Y me dijo, sos el único que me ha escrito, nadie más. Y yo no sé si eso está pasando en esta iglesia. Yo no sé, a mí me gusta que cuando yo voy a predicar a otras iglesias, los hermanos por lo menos pueden decir de que yo no estoy predicando por alguien en específico, porque como no conozco a nadie, entonces no pueden decir que yo estoy hablando por alguien. Pero está pasando en muchísimas iglesias. El hecho que nos da igual si alguien viene y se va. Ahora nos interesa nada más venir, traer a los hermanos a las visitas a los amigos, bañarnos y que Dios te ampare. Cuando antes había una clase especial de escuela sabática para los hermanitos recién bautizados y los tenían ahí, cuidando su espiritualidad, enseñándoles, fortaleciendo su fe. Y eso también le servía al maestro, porque la bendición era para todos, la presencia de Dios la recibían todos. Pero ahora venimos, bautizamos a 10 y se van 6 y nos da igual. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias no está Dios muchas veces. Digo en general, no hablo de alguien en específico. Porque al final la obra la tenemos que llevar todos, ¿sí o no? Amén. Estaremos mostrando nosotros como iglesia el amor de Dios, ofreciendo un refugio para las demás personas. ¿O será que todavía yo, siendo miembro de iglesia, sigo buscando ese hogar? Porque la única manera, mis hermanos, volviendo al inicio, la única manera de yo brindar un hogar verdadero a mi familia es si yo tengo a Cristo en mi corazón. Es la única. No hay más. Y la única manera de que acá en la iglesia mostremos un refugio o brindemos un refugio a las demás personas es si Cristo está con nosotros acá. El problema muchas veces, mis hermanos, es que estamos enfocados en tantas cosas triviales. Me decía alguien por acá, por allá en Santa Ana, un dirigente, el sábado es el día más ocupado de la semana. Si es que no se suspenden los cultos divinos para reuniones porque ya sería como el colmo. Pero termina el culto divino y reunión de junta. Y después de la junta, reunión de líderes. Y después la distrital. Y después... Y así se nos va el sábado en tantas cosas que a veces lo que menos hacemos es abrir la Biblia. Entre tantas reuniones, a veces lo que menos hacemos el sábado es abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en tantas otras cosas y hemos descuidado lo que realmente importa. Antes se veían las iglesias a las 2 de la tarde, el grupo que iba a hacer obra misionera por toda la colonia. Y hoy ya no vamos. Ahora nos cuesta. Y usted me podrá decir, yo no puedo ir a África, pero yo quiero que vean unas imágenes. Estas son de por allá, en el centro de San Salvador. No sé los lugares acá en Usulután, pero ustedes ya sabrán en dónde más o menos hay personas en situación de calle, posiblemente. Y estas personas solo basta que usted llegue y le regale un platito
para usted puede ser una tortilla que le sobró, pero para ellos puede ser la única tortilla que han comido días. El mostrar el amor de Dios a las personas, el ofrecer un refugio para las personas, no solo es hacer donaciones altas, de alto dinero a alguna organización, no es ir a otros países. Usted lo puede hacer acá en su ciudad. Porque a eso nos ha mandado Dios. Porque antes de que Jesús les predicara, ¿qué hizo? Porque Jesús les predicó, ¿sí? Estamos seguros, ¿verdad? Pero antes de que Jesús les predicara, ¿qué hizo? Suplió sus necesidades. Hay unas religiones por ahí que tienen un departamento y tienen fondos asignados para ese departamento que se llama pan y chocolate. Y ellos todo el tiempo van y regalan comida a las personas en necesidad, personas así en situación de calle, todo el tiempo. Y a nosotros nos cuesta a veces regalar una cora, ¿verdad? A veces no tenemos, pero un platito de frijolitos sí lo tenemos en la casa. Podemos compartir, ¿sí o no? Porque eso también es bendición, eso también es mostrar el amor de Dios. No necesitamos hacer grandes cosas para mostrar el amor de Dios. La idea, mis hermanos, principal de este tema es hacer una reflexión de cómo estamos nosotros como iglesia, primero como hogar entre nuestras familias, pero después de hacer esa reflexión de cómo está mi familia, si yo tengo un hogar verdadero acá en la tierra, entonces pasar a lo siguiente, porque cuando empecemos en nuestros hogares a buscar de Cristo, entonces como iglesia vamos a empezar a caminar y vamos a empezar a mostrar el amor de Dios. Y ni siquiera vamos a necesitar ir a dar grandes sermones a los amigos que están allá afuera, porque ellos solos van a ver a Cristo en nuestras vidas. Por sus frutos los conoceréis. Y ellos van a decir: esta persona es diferente. Y el hermano que haya sido defraternizado va a decir: acá me aman. Y entonces vuelve otra vez a esa lucha diaria para volver a entregar su vida a Cristo. Esa es la misión que tenemos como iglesia. No debemos olvidarlo, nunca. ¿Y cuál, al final, cuál es el lugar que realmente necesitamos? Vamos a ver si está ahí el DJ. Yo creo que vayamos a buscar en nuestras Biblias 1 Tesalonicenses 4:16 y después vamos a leer la cita bíblica. Estaba en Juan. Quiero que me ayude alguien con 1 Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. ¿Alguien? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar? Nosotros como iglesia también andamos en busca de un hogar. El hogar al que nosotros aspiramos es el hogar que Dios nos tiene preparado. Amén. No lo veo muy convencido, mi hermano.
aspiramos. Y dice la palabra de Dios que todos tenemos la oportunidad de optar por ese lugar, de estar en ese lugar. Y hay una promesa en Juan 14:3 que dice: y después que me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El regreso de Cristo en el Nuevo Testamento se menciona unas 1500 veces aproximadamente, una vez cada 25 versículos. Pero nosotros como iglesia a veces se nos olvida mencionar que Cristo viene. Y Satanás, mis hermanos, siempre va a buscar destruir el hogar. ¿Cuál fue la primera institución que Dios formó? Si no hay hogares, no existiera este lugar, ¿no? Porque la iglesia está formada por diferentes hogares. ¿Cuántas familias hay acá? Quiero ver. Vamos a ver. Hay bastantes familias, ¿verdad? Y cada una de estas familias es importante en esta iglesia. Cada uno de ellos tiene un papel fundamental. Entonces, cuando nosotros veamos que una familia necesita ayuda, acerquémonos. Aunque yo no sea el líder de la pequeña congregación, aunque yo no sea el pastor, aunque yo no sea el anciano, aunque yo no tenga ningún privilegio en la iglesia, acerquémonos. A veces pensamos que porque no tenemos privilegios en la iglesia no tenemos que hacer nada. Pero no. La obra es para todos. La diferencia es que alguien tiene el puesto asignado. Pero todos tenemos que hacer la obra. Tratemos, mis hermanos, que como líderes, como miembros de iglesia, seamos más empáticos ante las situaciones de nuestros hermanos. Lo que les mencionaba antes, en nuestra familia se dieron situaciones muy difíciles, económicamente hablando. Y yo solo puedo recordar a un hermano que llegaba de vez en cuando a visitarnos, pero nadie más. Y a veces hay personas que solo necesitan hablar con alguien, saber que hay apoyo, por lo menos moral. Que no podemos ayudarles económicamente, pero sentir el calorcito de nuestros hermanos es fundamental. Y saber que en esta lucha no estamos solos. Porque hay muchos hermanos que empiezan a retirarse de la iglesia porque se sienten solos. Aún viniendo a la iglesia se sienten solos. Entonces es nuestro deber cumplir con todas las características que tiene un hogar que mencionamos antes: brindar refugio, mostrar el amor de Dios. Y si alguien se tropieza, pues brindarle la mano, no. Y si alguien se tropezó enfrente de mí, me lo paso llevando. No, brindarle la mano, detenernos y levantarlo. Porque cuando yo caiga, yo voy a esperar a que me levanten, que me ayuden. Todos en algún momento necesitamos de alguien. Todos. Yo quiero terminar con Mateo 24:13. Vamos a buscarlo. Mateo 24:13. Un versículo bastante conocido. Quizás hasta de memoria se lo pueden ya. Que dice: pero el que persevere hasta el fin. En esta lucha, mis hermanos, la salvación es individual, pero el mandato de Cristo es ir ¿a dónde? ¿A dónde? Ir a todas las naciones.
para llevar el mensaje de salvación. Y solo mientras perseveremos en esta obra, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Dice Mateo, solo si perseveramos vamos a ser salvos, mi hermano. Pero quiera Dios que nosotros, como iglesia, nuestro objetivo es ser salvo yo, pero que mi hermana vaya conmigo. Acá yo tuve los especiales con mi esposa, pero allá yo quiero verlos a todos ustedes, porque allá vamos a hacer un solo coro. Que ese sea el deseo de nosotros como iglesia. Que todos los que estamos acá reunidos podamos estar en el cielo. Pero aparte de eso, que toda esta colonia alrededor también pueda acercarse a Cristo Jesús. Yo quisiera que mi esposa pase y cante y escuchemos la letra de este hermoso canto que nos pide o que nos hace el llamado a ser cada día un poco más como Jesús.
como iglesia ese sea nuestro deseo, ser como Jesús. Ser como Jesús. Vamos a terminar con una oración, pero para esta oración a mí me gustaría que vinieran todos acá al frente y se tomaran de las manos. Me gusta hacer esto, mis hermanos, me gusta hacer eso porque conozco de primera mano un par de iglesias en donde hay hermanitos que no se pueden ver. Como dice el dicho, no se pueden ver ni en pintura. Hay una enemistad tremenda entre estos hermanos. Y es simple y sencillamente porque Cristo no está entre ellos. Y por eso es que a mí me gusta orar al final con todos reunidos, tomados de las manos, en señal de unidad. Muchas gracias. Vamos a tener una oración. Lo voy a poner yo por acá. Vamos a orar, mis hermanos. Si usted tiene una petición, hágasela a Dios. Dice la palabra de Dios que el que pidiera a Dios creyendo, se le va a conceder. Hay que saberle pedir también, ¿verdad? Pero si usted necesita un milagro, pídeselo a Dios. Pidámosle a Dios también que limpie nuestros corazones. Y pidámosle a Dios que como iglesia seamos ese refugio que las demás personas necesitan. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias. Porque en este momento estamos reunidos en este lugar, adorando tu nombre y pidiendo tu presencia. Señor, muchas gracias porque a pesar que no lo merecemos, tus bendiciones han sido abundantes en nuestras vidas. Aún en los momentos de dificultad, en medio de las tempestades de la vida, tú siempre estás con nosotros, sosteniéndonos. A veces lo olvidamos, pero tú estás ahí. Señor, te pido por cada uno de nosotros que está reunido hoy. Te pido que puedas brindar tu amor y que nosotros como iglesia podamos compartir ese amor a las demás personas. Ayúdanos, Señor, a que las demás personas allá en el mundo puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a llevar salvación, a llevar un mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos, mejores líderes. Señor, te pedimos que pueda tu presencia estar con nosotros siempre, porque esa será la única forma en donde nosotros podremos brindar un verdadero hogar, no solo para nuestra familia, sino también para nuestros amigos allá en el mundo. Gracias, Señor, por tu presencia. Acompáñanos ahora que nos despedimos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan buen regreso a casa.